Muy buenas tardes, estimada Asdri, compañeros maestrantes. Somos el grupo número 2. Está conformado por el licenciado Guamán Morocho Ángel Efraín, la licenciada Jiménez Ojeda Diana Narcisa, la licenciada Pangol Beletanga Paula Piedra, quienes habla la licenciada Leonor Cifuentes Quiñones. El tema a tratar es el siguiente: la mazorca de oro, la niña que se convirtió en sirena y el dolor del cóndor en la Pachamama. A continuación damos paso a nuestra exposición. Magíster Astrid Ortiz, mi nombre es Diana Jiménez. Voy a exponer sobre los textos ecuatorianos y de literatura hispanoamericana. Voy a exponer sobre el cuento La mazorca de oro, de la autora Fanny Carrión de Fierro, poeta, crítica literaria y ensayista, docente universitaria ecuatoriana. El cuento La mazorca de oro narra la historia de un personaje que busca encontrar la mazorca de oro. Se encuentra en el género narrativo, un cuento popular de costumbres. Antes, las mujeres se quedaban en casa para cuidar a sus hijos y trabajar en la agricultura. En la transtextualidad, podemos encontrar que este cuento se lee como un hipertexto que transforma el contenido de otros relatos tradicionales o bíblicos. Ecobíblico es el relato de la mujer humilde que a través del trabajo y la fe transforma su realidad, recuerda el tono esperanzador de parábolas cristianas. En las voces invisibles podemos encontrar que los hijos no tienen forma de comunicación para decir lo que piensan. Rescatan a su esposo de que era un ebrio empedernido. El machismo, presentado ante la irresponsabilidad del esposo, no se preocupa de las necesidades que presenta su familia. Una injusticia social que se presenta en las zonas rurales que muchos de los hombres no trabajan y consumidos en el alcohol. La fe que les mantenía para trabajar y poder mantener a sus seres queridos. En sí, el cuento nos deja una enseñanza que todo es posible en la vida con esfuerzo y dedicación. Podemos lograr grandes cosas. Gracias. La niña que se convirtió en sirena. Iván Petrov Rojas es un destacado escritor, poeta y educador ecuatoriano, nacido en Cuenca en 1956. Es una figura clave del movimiento de la nueva literatura cuencana de los años 80 y ha cultivado una obra diversa que abarca poesía, cuento, ensayo y narrativa popular. Narratología. El cuento está narrado por un narrador omnisciente en tercera persona que relata los hechos con conocimiento pleno de los personajes, pero sin intervenir ni juzgar directamente. Esta voz externa aporta un tono legendario, como si se tratara de una historia transmitida por generaciones en la tradición oral. Transtextualidad. Aunque no hay citas literales, el cuento dialoga con relatos orales populares y leyendas costeras ecuatorianas. La advertencia de no bañarse en el mar durante Semana Santa es parte imaginario cultural de muchas comunidades latinoamericanas. También perciben ecos de mitos universales de transformación, como la sirena de Hans Christian Andersen o las leyendas griegas de castigos por desobedecer tabúes sagrados. Voces invisibles. Voces invisibles. Catolicismo. En la antigüedad, los padres abuelos nos decían que si se bañan, se hacen pescado, que si no hacen caso, los padres les pasará alguna desgracia. La protección de su madre, un amor infinito, en la desobediencia de la niña a su madre a pesar de la advertencia de su madre, la presencia del dolor que a su padre le llena de tristeza por la pérdida de su hija y no superar esa terrible pérdida. Claudia Villalobos es una autora contemporánea que ha compartido su obra literaria en plataformas digitales como Poticous y Bootnet. Su producción incluye poemas, cuentos y ensayos, aunque en algunos espacios aún no ha publicado libros completos. Uno de ellos es El dolor del cóndor y la Pachamama, narratología. Es un narrador omnisciente en tercera persona,
con acceso a los pensamientos y emociones de los personajes. Su tono recuerda la narración oral popular, generando cercanía e inmediatez. No juzga, pero sugiere una advertencia moral. El relato ocurre en un tiempo lineal y cronológico, sin saltos temporales, lo que permite seguir la progresión desde la armonía familiar hasta la transformación. El marco temporal es muy simbólico. Semana Santa, asociado culturalmente a lo sagrado, el misterio y la transgresión. Transtextualidad. El texto establece una profunda transtextualidad con los mitos andinos y el discurso colonial, funcionando como una reestructura contemporánea de relatos originarios sobre la relación sagrada entre el ser humano y la tierra. Utiliza la figura del cóndor y la Pachamama como símbolos ancestrales y poéticos para denunciar los afectos de la colonización, dialogando implícitamente con textos míticos, bíblicos y ecológicos. Su género se inscribe en una prosa lírica de denuncia y esperanza, con ecos tanto de la cosmovisión indígena como de manifiestos culturales que reclaman memoria, identidad y libertad. Voces invisibles. La opresión y el dolor indígena que solo lo observan como mercancía. El ser del cóndor pide auxilio para proteger la madre tierra. La opresión que el dolor indígena que solo lo observan como mercancía. El ser del cóndor pide auxilio para proteger la madre tierra. El cóndor intenta gritar que la madre tierra está en peligro ante la llegada de personas modernas que se apoderan de la madre tierra para destruirla. Dolor profundo que sienten los indígenas al ver que la madre tierra se destruye. Muchas gracias.